excelentísimo presidente, excelentísimos académicos y respetable audiencia. Bueno, la primera pregunta que se hará como un aeronáutico dedicado a cohetes está metido con Jorge Juan precisamente, ¿no? Una cosa aparentemente tan lejana, una cosa de ingenieros navales y de marinos. Y la cosa empezó precisamente por el tema de mi pertenencia a la UNED. Y una persona que se ha citado aquí, que era precisamente Manuel Sellés, cuando terminé la carrera de filosofía, que hice ya de mayor porque me gustaba sencillamente, más fría pura, me recomendó, como ya era un poquito mayor, y meterme a las disquisiciones filosóficas va a ser un poco difícil, que me dedicase a historia de la ciencia, que no era tan fuerte. Y me recomendó que estudiase a Jorge Juan, concretamente el examen marítimo, porque teóricamente mis conocimientos de fluidos que había adquirido como aeronáutico podían servirme. Y efectivamente así lo hice. Lo que pasa es que cuando empecé a leer el examen marítimo es que prácticamente no me enteraba absolutamente de nada. Aquello me pareció una cosa que era incomprensible. Me iba de viaje por ahí por motivos profesionales, me iba con el libro haciendo cuentas y tal. Y así estuve bastante tiempo, hasta que él fue cogiendo el tranquillo. ¿Y qué pasó? Que de Jorge Juan me fui a los Bernoulli y se fue extendiendo todo el panorama. Es como eso de la cereza que se tira y salen todas juntas. Y al final, pues, toda la historia de mi tesis fue sobre la génesis del mecánico de los fluidos. Y Jorge Juan quedó únicamente en 2 o 3 pequeñas páginas. No fue mucho. Entonces me consideré, me lo digo, le dije en la tesis que tenía que hacer algo más sobre el Juan. Y más tarde hizo entonces un estudio bastante abstruso sobre la mecánica de los fluidos en el Juan, que le publiqué hace tiempo, y esto es un poco heredero de aquello. Es más, es un poco repetición, lo cual a veces a mí no me gusta mucho repetir las cosas, porque como has dicho, si todo está dicho, repetirlo tal, pues no vale la pena. Ahora, por otra parte, si hay más difusión, también viene bien. Bueno, entonces el título he puesto Ciencia y barcos, porque realmente considero que el examen marítimo es una forma de introducir la ciencia en los barcos. El examen marítimo es una obra francamente amplia y solamente trataré un poquito una parte de ella, porque si no lleva muchísimo tiempo. Aquí concretamente tengo la portada, por cierto he visto que aquí en la galería de este exterior hay un ejemplar, que es el número 501 y 503, y realmente el examen marítimo está formado por dos tomos. El primer tomo es un tratado de mecánica general, que se divide en 2 libros. Ese primer tomo está estructurado prácticamente igual que los principios de Newton. La admiración que tenía realmente Juan por Newton era grande. Está hecho en la base de proposiciones, teoremas, corolarios, etc. Mientras que el tomo 2 es completamente un tratado realmente naval, en el cual el que pasa el protagonismo es el navío, se pasa en primer lugar. Entonces ya realmente el navío se le trata como una entidad, igual todo del primer volumen pasa al segundo. Entonces, el primer volumen, el libro 1 es un texto básico, que habla de la mecánica general, newtoniana, unos textos de percusión y fricción, que tiene unas teorías muy interesantes sobre Juan, que son casi desconocidas, precisamente allí hace poco tiempo habló de ellas, y luego habla de las máquinas elementales, en el sentido del torno, cuña, etc. Y el libro 2 trata de los fluidos, con una teoría general, una historia de resistencia y aplicaciones. Yo prácticamente voy a dedicarme fundamentalmente al libro 2, si no quedaría muchísimo tiempo. Sin embargo, una primera pregunta es el origen del examen. ¿Cuándo se originó el examen? Se publicó en 1771, precisamente. Sin embargo, yo creo que realmente el examen empezó Juan cuando estuvo en Londres en 1750. Porque analizando el libro, viendo su referencia, el contexto que tiene, todas las referencias y citas que tiene se refieren a obras anteriores al 1750. Solamente hay 3 que son posteriores, 3 sobre 300, que es una cosa muy marginal. Y además hay comentarios. Bueno, cuando habla de Euler, dice en un momento determinado, últimamente, Leonardo Eulero, como decía él, ha publicado tal libro. Entonces, según esas cuentas, voy a terminarlo entonces. Por lo menos tuve un borrador bastante claro, bastante preciso de entonces. Y luego pasó que lo tuvo dormido prácticamente hasta el 1771. Y hay quien dice que fue una defensa que hizo Jorge Juan de su propio sistema de construcción, porque en 1769 Jorge Juan ya perdió todos los privilegios que tenía en la corte y perdió precisamente, ese año le sustituyeron por Francés Gautier la construcción naval española, con lo cual no es que se perdiese toda su obra, pero que realmente él se consideró postergado. Y hay quien opina que lo que ocurrió entonces es que sacó el examen marítimo precisamente un tipo de defensa suyo. Analizando el examen marítimo no es que sea una defensa del sistema francés o del sistema inglés. Él habla de todos los sistemas como una forma muy rigurosa, ¿no? Y además, él cita varios tipos de buques, varios planos. O sea que es posible que sea así.
Y otra cosa interesante es la repercusión internacional que tuvo el libro, ¿no? El libro fue citado muy favorablemente en muchos contextos. Uno es, por ejemplo, que recuerdo ahora, es la historia de las matemáticas de Monticlá, que la cita él, o lo se tradujo al francés en 2 ocasiones, por Lévesque, y además no solo traducido y comentado. Se tradujo el italiano una vez también, en 1819, con más comentarios. Y luego hubo una reedición parcial en España por Gabriel de Ciscar, pero solamente se dedicó al volumen, al libro 1 del volumen 1, es una pequeña parte que no siguió adelante. Bueno, aquí intento detallar un poco precisamente lo que puede encerrar el simple título del examen, que es bastante más complejo. Examen marítimo, teórico-práctico o tratado de mecánica aplicado a tal, bastante complicado. Y analizando un poco lo que posiblemente quiso decir, el examen marítimo puede suponer estudios de las cosas del mar. Teórico-práctico, esto es muy importante, porque realmente Jorge Juan, él vinculaba perfectamente la teoría a la práctica. Él decía que la práctica sin teoría no vale para nada, y tenía que decir completamente vinculada. Y el tratado de mecánica, la mecánica era la ciencia por antonomasia en aquellos tiempos. Entonces, un tratado también de ciencia. Y la aplica a la construcción, conocimiento y manejo del navío. Y a la construcción, lo que diríamos la dinámica del navío, se envía hoy, y el control del navío. Y el navío se lo toma como buque más representativo precisamente del siglo XVIII. También se ha comentado un poquito antes el navío. Entonces, en esta línea he preparado algo del navío, precisamente. El navío, según Benito Bails, que era un alumno de Jorge Juan, es la máquina más portentosa que han inventado la industria del día de los hombres. Realmente una máquina increíble de aquellos tiempos. Que ten en cuenta que un navío podía tener hasta 120 cañones, era constituido en dos o tres puentes, y podían realmente desplazar el de 120 cañones cerca de 3.500 toneladas, con 1.000 hombres de dotación. Era una máquina realmente portentosa. De por una forma, también se ha dicho antes aquí, la marina evolucionaron hacia el navío de 74 cañones, de 70 a 80 cañones, como piezas básicas piezas básicas de combate. Entonces, los combates que se hacían en la marina se llamaban navíos de línea, era que se colocaban unos al lado de otros y estaban cañoneando constantemente hasta que uno se rendía o veía, etc., o alguno picaba. Pero realmente no era muy frecuente que los navíos se hundieran, porque las balas de cañón que eran de hierro, no tenían explosivo interior ninguno. Entonces, por eso se llamaba navío de líneas, porque combatían en líneas, ¿no? Entonces, el de 74 años, que fue la estándar, tenía unas 2.700 toneladas y 550 hombres. Para hacer un navío necesitaba, por supuesto, muchísimos materiales, la madera fundamentalmente, que si era un pino, si era roble, todas las cordajes para la jarcía, todas las telas, etc., y luego toda la parte de cañón. Y además hacía falta una multitud de oficios, etcétera, etcétera. O sea, que realmente la construcción del navío movía una gran cantidad de trabajo. Y la Marina de la Ilustración, que concretamente, el título de curiosidad, en el año 1755 la Armada Española tenía 45 navíos. En el 72 tenía 55. Entonces tenía 63 la francesa y 128 la británica. Hay una cosa curiosa, las británicas tenían una regla por la cual decían que la marina británica tenía que tener tantos navíos como sus dos posteriores juntos, que eran España y Francia generalmente. Y es que casi se cumple aquí. Claro. Y luego España construyó casi 200 navíos en todo el siglo XVIII, 200 navíos y 200 fragatas, aproximadamente. Y Jorge Juan tuvo un papel muy crucial entre el año 1750 y 1769. Es más, yo creo que construyeron en su época unos 70 navíos. 70 navíos. El que haya menos es que en los combates realmente solían acabarse muchos de ellos, y otros se perdían por causas naturales y otros por accidentes. Bueno, aquí ya hablando esto es un óleo, de hecho que no es un óleo, eso es una acuarela de Guillermo G. de Ledo, que es el navío Santa Ana de 3 puentes, entrando en el Ferrol a todo trapo. A mí es la foto que me gusta mucho porque da realmente la impresión de lo que era un aparato de esto. Este tenía 3 puentes, que debía tener como 70 metros de eslora y 80 o 90 metros de altura. Realmente, esto no es una magnitud que debe ser un aparato de esto. Y todos los hombrecitos arriba, todos los marineros haciendo que funcionase. Bueno, visto esto, el saber marítimo trata realmente de incorporar la ciencia de los fluidos a la construcción naval. Entonces, yo he hecho un pequeño resumen de los hitos más importantes de los fluidos en Europa. Un pequeño resumen nada más.
Cito los precursores, que son del año anterior, del siglo anterior, y importa Edmé Mariot, porque Edmé Mariot fue la primera persona que hizo experimentos sobre la existencia de una placa en un fluido. Fue una placa que lo colocó en el Sena, que totoparca, y entonces midió el coeficiente, la resistencia de la placa. Y sacó un coeficiente muy próximo, prácticamente igual que el que tenemos hoy. Y es más, el valor de Mariot se estuvo utilizando prácticamente durante un siglo. Luego están los principios de Newton, la primera edición del 87 y la segunda de 1714. Newton fue el primero que dio carácter de ciencia a los fluidos, considerándolos como un grupo de partículas que impactan contra un plano. O sea, todavía eran impactos. A partir de la siguiente década, en los veintitantos, hay ya bastantes artículos escritos por Bernoulli sobre movimiento de líquido en canales. Ya empiezan a constituirse los fluidos como un continuo. Y hay dos obras importantes, la hidrodinámica y la hidráulica, una de Daniel y de Johann, o sea, de hijo y padre, que además tiene entre sí que el hijo plagió al padre, una cosa un poco turbia, que fueron también ya dos obras. Y está otro importante, la Gunnery de Benjamin Romy, que la Gunnery es un tratado de artillería escrito en Inglaterra. Claro, la artillería precisamente necesita un punto importante, es la resistencia de la bala. Entonces, eso lo hace que estudie Robbins una teoría especial que ya se enfrenta a la de Newton, y ese libro además tuvo una segunda vuelta, que es que le tradujo Euler, por ser de artillería, al alemán. Y la traducción de Euler incluyó prácticamente tantas más páginas que la que tenía el original. Euler era una persona que era capaz de darle una idea y la llevaba a un sitio en que no se lo imaginaba de dónde podía venir. Y ahí ya incluso Euler introdujo algunas consideraciones de lo que serían luego los fluidos posteriormente. Bueno, hay otra que es de D'Alembert, que es el equilibrio de fluido. Y luego hay dos obras que pongo en rojo, Traité de Navire y Ciencia Naval, una de Bouguer y otra de Euler, y están en rojo porque son dos tratados navales, además son artículos, y aquellos son tratados navales en que ya se centran en el barco y todos sus alrededores, el barco, la vela, los cordajes, la teoría, la fuerza, el movimiento, la dinámica, ya lo hacen los dos. La diferencia entre los dos es que Bouguer no era un marino, pero estaba muy cerca de la marina, su barco es un barco real, un barco relativamente real, y Euler era un gran matemático, y entonces su barco una figura matemática, fundamentalmente. Bueno, hay otra obra más, de hecho, de ciencia de fluidos, que fue de fluidos en el año 52, y el 55, aunque ya cito las tres monografías que cierran la teorización del mecánico fluido, que son de Euler. Son tres monografías que escribió en el año 1755, publicadas en francés, en la revista La Memoria de Berlín, de Prusia, y el cual configuró los fluidos, sus ecuaciones de fluidos, prácticamente que las ecuaciones se pueden leer hoy como si fuesen actuales. No tiene viscosidad, eso le faltó, pero el resto de las ecuaciones son prácticamente modernas. Tanto es así que todavía se sigue llamando ecuaciones de Euler. Y al final, en el año 71, está el ensayo marítimo de Hoffmann. También le he puesto en rojo porque es ensayo marítimo, de todo ello. Y hay una flecha intermedia, el cual quiero decir que ahí es donde debía estar realmente insertarse la obra de Jorge Hoffmann. Y ahí es donde debe ser publicado. Entonces hubiese estado perfectamente en la historia de la ciencia, hubiese estado perfectamente en su sitio. Sin embargo, está un poco posterior, a pesar que quedó dibujada. Bueno, la teoría de común, teoría del impacto, que es una con la cual va a luchar Juan, precisamente, por no creerla correcta, se basa prácticamente en considerar el fluido como un conjunto de corpúsculos que marchan todos independientemente y golpean una placa, que una placa se encuentre, elástica o inelásticamente, entonces en ese proceso le transmite una cantidad de movimiento a la placa. Entonces la resistencia sería precisamente igual, la fuerza igual precisamente al que de movimiento transferida, según este modelo. Este lo planteó Newton y planteó el fluido, planteó las fuerzas y planteó la matemática. Entonces la solución es muy sencilla, la solución sale en la fórmula que hay aquí, un poco esta fórmula, en la cual he marcado en rojo dos puntos, dos cuadrados, porque sale la fuerza proporcional a la presión dinámica, una cosa que es cierta actualmente todavía, y luego a la superficie, o un C sub D, que es el coeficiente de resistencia, como se mide actualmente, y al cuadrado del seno del ángulo de incidente. O sea, él mete dos cuadrados, el primero es correcto y el segundo no va a ser correcto. Esta formulita, al calcularla por un fluido, que es fácil de hacer matemáticamente, se calcula que por un choque elástico, es decir, que las bolas rebotan, el valor de C sub D es 4.
Si el choque es inelástico, es decir, que las bolas no rebotan, es 2. Pero experimentalmente era 1,2. Que había estudiado Mariot, con lo cual había un choque precisamente con la teoría y la práctica. No se compaginaban. Una cosa que tuvo mucho tiempo dando vueltas a la cabeza de Newton porque eso no compaginaban. Y otra más, que el valor adoptado por el 0, el 1, realmente. Entonces, Juan empieza en el prólogo del examen a criticar a todos los autores que habían hablado de los fluidos. Él realmente considera que están equivocados por la sencilla razón de que el movimiento del navío, el aeromarino, no se correspondía con la teoría esta. No se correspondía. Tanto Bouguer como Euler, cuando aplicaban los valores reales, el barco se movía a una velocidad diferente. No podía ser así. Entonces, él lo que hace, hace una crítica y dice cosas, si encuentro por aquí, si no se me han perdido, dice cosas, por ejemplo, de Pitot, cuenta, carecía enteramente de práctica, lo que le hizo juzgar a árbitro de las operaciones del mar y de los marineros, atribuyéndole hechos que jamás se han visto. Te está diciendo más o menos que no tiene mucha idea. De Bouguer dice, lo cierto es que de haber concurrido en tan digno autor la práctica necesaria para descubrir los errores que resultan de los falsos supuestos teóricos, nada nos hubiera quedado que apetecer. Y de Euler dice, hubiera sido un tesoro de la ciencia y particularmente de la marina si a semejante destreza hubiera acompañado la práctica que igualmente deseamos en Bouguer. Él realmente ve que no funciona y los critica duramente, ¿no? El motivo es eso, que en las teorías no explicaba el andar del navío, no lo explicaba. Y concluye que la proporcionalidad entre la asistencia y el cuadrado de velocidad no es correcta. Es donde él cree. No es correcto. Él dice que la práctica no es distinta a la teórica, concretamente en el examen cita muchísimas veces esta frase, que tiene que las dos cosas unidas, práctica y teoría son parte de la misma moneda. Por lo cual dice, conclusión, si no se cumple todo esto, es que todo debe estar viciado o al menos debe descubrirse así. ¿Y qué es lo que hace Juan? Me propuso un serio examen sin excusar trabajo o fatiga. Entonces, Juan, ¿cómo se plantea entonces los supuestos a seguir? Dice, primeramente empezar por unas experiencias seguras. Segundo punto es buscar una teórica que las explique. Y el último, tercer punto es ver si conviene con la naturaleza. Son sus 3 pasos. Luego, curiosamente, él no sigue este orden, sino que empieza por el segundo y luego sigue por los otros, lo cual justifica un poco que hizo el libro antes de la experiencia. Entonces, la teoría de Juan, así la explico bien porque es un poco enrevesada. Y más tengo que utilizar fórmulas. Claro, estando en la academia no creo que se asuste a nadie. Es un poco antipática. Bueno, él dice que la gravedad es la responsable de la resistencia. Él acusa a otros autores que cuando estudian los fluidos dicen una palabra, dicen, no se descarnan o desquitan, quitan la gravedad, despojan de gravedad a todo fluido. Claro, lo que hace cuando se estudia es que se dan efectos independientes, el gravitatorio del efecto inercial. Son 2 efectos independientes, ¿no? Él dice que eso no puede hacerse, que tiene que ser los 2 combinados. Entonces, se basa en la teoría de descarga de un depósito, que da la velocidad de un depósito, la velocidad de salida es raíz cuadrada de 2gz, es la fórmula de Torricelli. Sin embargo, es una formulita que parece muy sencilla, es que la velocidad de salida es igual a la velocidad que adquiría un cuerpo cayendo desde la superficie, pero no es nada inmediata ni obvia. Es más, Newton se equivocó, no consiguió demostrar esta fórmula. Cuando esta fórmula empezó a demostrarse fue cuando empezó ya los Bernoulli a ver el análisis de movimientos por tubo. Entonces dice, claro, por otra parte, si tapamos el agujero, la presión a esa altura es precisamente a rho GZ, típica. Conclusión, él combina ambas y le sale la última fórmula. La presión igual a 1/2 de rho por VZ al cuadrado. Claro, aquí lo que pasa es que esta fórmula es correcta, pero VZ no es realmente una velocidad en el caso normal. Es realmente una velocidad que realmente la presión que está relacionando con la velocidad es una velocidad ficticia o virtual. Se convierte en real si hay un agujero. Si no hay agujero, no es real la velocidad. Y esto es el punto clave. Entonces, el segundo paso que hace es que introduce una placa vertical en un fluido. Entonces, esa placa vertical a una distancia z, lo que hace es que hace el agujero y simultáneamente quita una parte de aquí, quita una parte de fluido de aquí, concretamente, y dice, entonces el fluido saldría a esta velocidad VZ, si fuese esto posible. Entonces, el siguiente paso es hacer que se muevan las placas. Si la placa se está moviendo ya, la placa se está moviendo hacia la derecha,
y si mantenemos todavía ese hueco teórico, la velocidad aquí realmente es la suma de la que tiene real la placa, la v, más esta otra, que es la velocidad virtual, que yo llamaba subversa, por llamarlo de alguna manera, sumándose a la parte derecha, o esta que llama impelente, y restándose a la parte izquierda, que llama impelida. Por lo cual, si aplica la forma anterior, convierte en la nueva presión, es vale esto precisamente. Y esa es la base que tiene, la suma de entre considerar esta velocidad virtual como real. Ahora, él lo que hace es deshace la VZ y lo que utiliza es la que está marcada en rojo. Esta es la que utiliza constantemente. Bueno, luego la complico un poco más porque también coloca cuando hay ángulos, pero bueno, no queremos complicar la historia. Esta la podemos desarrollar, sacando de sus términos, y tiene una presión estática, un término cruzado y la dinámica. Y claro, esta fórmula indica que si la velocidad es cero, la presión es la que tiene realmente. Otra cosa que dice Juan, si realmente no hay velocidad, tiene que dar la misma fuerza. Y esta es básicamente la teoría básica, las fórmulas que tiene para hacer todo esto. Vamos con la siguiente. Bueno, aquí les presento una paginita precisamente del libro del examen, que es donde calcula él esta proposición. Son estas precisamente. Solo que él, claro, él empieza, primeramente, que no lo he dicho, él no utiliza la presión con nuestro sentido. La presión es una fuerza o un difero diferencial de superficie. O sea, no emplea presión en este sentido. Para él la presión es una percusión. Y luego, para fuerza, realmente, lo llama potencias, excepto si son movimientos dinámicos, y fuerza si es movimiento estático. Bueno, esto es simplemente una curiosidad. Además, emplea directamente sistemas de unidades, emplea sistemas de unidades de inglés. Por lo cual vemos que hay un 64, un 8, que como en sistema de inglés la gravedad son 32 pies por segundo al cuadrado, entonces dos veces eso son 64 y la raíz cuadrada es 8. Lo cual también a veces una pequeña confusión al hacer todo esto, al estudiarlo. Otra cosa curiosa que también da cuenta su teoría es lo que él llama desnivelaciones o intumescencias. Eso es cuando una placa avanza, lógicamente el fluido se levanta por delante y se hunde por detrás. Es una cosa que todo el mundo ha observado. Pero ninguna teoría existente daba cuenta de esto. Ninguna daba cuenta de esto. Paco él dice, claro que se puede dar cuenta de esto. Si la fórmula esta de la presión la igualamos a cero, habrá dos puntos que será prácticamente donde llega la intumescencia. Le llamáis delta E, una arriba y otra hacia abajo. Bueno, la cosa no es tan sencilla porque si haciendo matemáticamente hace un juego con raíces negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, si pensando un poco hasta dentro de sus mismas teorías, una teoría, lo que explica, tiene también dificultades porque eso implicaría que la velocidad sería 0 por medio. Bueno, tiene sus complicaciones, pero sin embargo él lo interpreta y le da muchísimo juego. Porque esta desnivelación al principio únicamente las considera como una depresión y una bajada, luego las amplía el campo de la desnivelación a toda esta zona. Una por aquí y otra por aquí. Calcula estos puntos de una forma un poco extraña, pero dice, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el fluido, en la placa, antes de llegar, la placa empieza a influir sobre el fluido antes de que llegue realmente. Se anticipa la perturbación al fluido, que es lo que realmente pasa también de ciertos movimientos supersónicos, cosa que tampoco había hecho antes nadie. Y entonces, en esta zona, él encuentra una serie de relaciones entre la velocidad en cada punto y la altura de la desnivelación. Claro, ¿esto qué le sirve a él? Pues le sirve para estudiar el caso de un buque y unir las relaciones que tiene la proa con la popa. Porque en la teoría del impacto, la popa prácticamente es una sombra y no existe nada. Y esta forma a él le permite todo esto. Entonces hace un estudio de desnivelaciones bastante complejo y muy laborioso. Yo le he puesto aquí esta iteración entre desnivelaciones, me he referido únicamente a un caso muy sencillo, a un paralelepípedo que se mueve. Entonces tenemos una superficie, que es la que tal, y esta superficie produce un efecto en la parte trasera. Entonces, si la parte de esta segunda superficie está dentro de este efecto, lo que hace es que alivia. Si está fuera de este efecto, lo que pasa es que no se notaría. Él lo hace con tres superficies, dos superficies inclinadas una respecto a otra, y da un tratamiento muy complicado, complicadísimo. Entonces, realmente, aplicando un poco más esto al caso extremo de que el cilindro, el paralelepípedo, se convirtiese en una placa, resulta que la fuerza de la placa es la mitad que la que tendría el paralelepípedo.
más un término que dice si es pequeño sería la mitad. Bueno, entonces aquí voy a pasar ahora a ver precisamente el caso de la resistencia de una placa, que es el caso más simple de todos, ¿no? Hay dos posibles casos. Uno, una placa, primero una placa que tiene parte exterior con determinación y otra interior. Bueno, pues simplemente aplicando la ecuación diferencial, todo esto que tiene, que lo hace él, encuentra que la placa primera con nivelación tiene que la resistencia vale una constante A por la velocidad y otra por la cuarta potencia. Y si está muy sumergida, la resistencia únicamente proporciona la velocidad. Esto choca concretamente con la teoría común, que es precisamente el cuadrado de velocidad. Aquí es donde empieza a verse ya claramente manifiesto en cómo esas teorías se van reflejando. Y en el caso de un cuerpo más complicado, ya sería realmente el laborioso el tener que determinar en cada una. Él hace una especie de mallado, retuvo base de cilindros. Esto se hacía también en tiempo, lo hacen los otros autores. Unos colocan triángulos, otros colocan talí. Pero él realmente lo que hace es, la diferencia de los otros que siguen la superficie, él lo que hace es un cilindro, un prisma de hecho, y corta por los dos lados. Por lo cual está realizando simultáneamente la parte de la proa y la parte de la popa. Aunque eso le obliga a tener que jugar con la velocidad de una forma complicada. Bueno, el resultado final le sale que es un polinomio con tres variables, una de velocidad, otra del cuadrado y otra de la cuarta potencia. De la cuarta potencia es debido precisamente a las denivelaciones. Y dice, como que los 2 segundos son muy pequeños, le queda ese uno, que la velocidad, la resistencia es proporcional a la velocidad frente a la teoría común, que la otra cosa, que es lo que sigue. Pues no sé qué he hecho, pero he hecho alguna cosa rara, ¿eh? Perdón. Bueno, él había dicho que había que buscar unos experimentos que diesen precisamente solidez a la teoría y que había que hacerlo al principio. Bueno, él no lo hace realmente así. La parte experimental del libro es la más decepcionante de todas, porque él hace solamente dos experimentos, no cita mucho cómo están hechos, no cita muy por encima, y los demás lo introduce prácticamente en un par de páginas en un coloralio, realmente. Él hace dos experimentos que son dos tablas de uno por un pie, que la mete en una corriente de agua, que no dice cómo es, y otra de 2 por un pie, que la mete en otra corriente de agua. Entonces, él mide la fuerza, unas son 15,5 libras y otras son 26,26 libras, con unas pequeñas correcciones sale eso. Sin embargo, luego la teoría suya predice 20,5 y 39,25, en vez de los 15,5 y 26,5, es decir, que es aproximadamente un tercio menos de lo que pensaba. Y esto lo explica diciendo que como las placas son finitas lateralmente, sin embargo, los cálculos se refieren a una placa bidimensional, que el paso del líquido hacia atrás hacen que disminuya la resistencia. Entonces, el valor de un tercio de corrección lo utiliza a partir de entonces para calcular los valores. Si vemos realmente la teoría común, pues daría 3,91 y 3,5, es decir, que mucho menores que lo que le salen a él. En fin, los experimentos ni son muy fiables, lo que no explica la parte experimental, y son poco tal la importancia que tiene la práctica para él. La gente se habría pensado que hubiese hecho más experimentos por todo esto, cosa que no hace. Y otra cosa es las velas, que es la otra parte del navío. Cuando se trata de aplicar la teoría de fluidos a un navío, aplica a velas y al casco. Entonces, la vela, en aquellos tiempos, el aire se consideraba como un mar fluido, un fluido de densidad constante, que tuviese la presión al nivel del suelo, del nivel del mar. Ese fluido, echando cuenta, sale a unos 8 kilómetros de altura aproximadamente. Entonces, las velas funcionarían todo como placas planas, placas a baja profundidad, a mucha profundidad. Entonces, todos los autores tomaban las velas como planas, a pesar de que hacían sus cuentas, hacían sus ecuaciones diferenciales, calculaban ecuación diferencial, sin embargo, su ecuación diferencial, que era muy bonita, pero no les valía para nada. Por tanto, terminaban todos colocando la vela como una superficie plana, directamente, plana, y aplicando la teoría del impacto, por supuesto. Y Juan calcula lo que se llama curvidad, hallando una curva velárica universal. Lo que hace realmente es que calcula la tensión en un hilo. Realmente esta vela que tiene aquí, la supone que está unida por dos palos, uno hacia acá y otro hacia acá, y calcula la tensión que es constante, con la fuerza que le da por él, y entonces calcula una curva universal. Una curva universal que en teoría cualquier vela podría escribirse dentro de esa curva universal. Ahora, eso también es bonito, pero tampoco le sirve muy práctico para hacer cálculo. Entonces también termina haciendo lo mismo. Dice, vamos a suponer que la vela es plana, como todo el mundo. Sin embargo, él utiliza, de su teoría, saca dos correcciones.
una para el valor de la fuerza, que dependerá de los ángulos GA y G sub A, G sub B, de los ángulos, y una tercera que es la desviación de la fuerza a la vela respecto al vector de la placa, lo cual le permite más juego. Y en las comprobaciones que hace su teoría, él realmente entonces supone que hay, no sé, ¿cómo voy? 10 minutos, muchas gracias. Él hace realmente 3 casos prácticos para comprobar. Es otra cosa que él decía, que debía buscar comprobaciones, y tampoco se queda aquí realmente no es demasiado. Uno en el primer tomo utiliza, hay 3 apéndices, y uno se dedica a las cometas, las cometas infantiles precisamente, que estuvo escrito por el hijo de Euler, ¿no? Euler. Y entonces le analiza ese trabajo y le da unas ciertas diferencias y ventajas, pero no demasiado. Otro segundo son los experimentos con máquinas hidráulicas de Smithson, que es un experimento muy interesante que hizo Smithson, que era un ingeniero británico, y que realmente lo que trata son 2 ruedas con paleta que se mueven por agua que corre por un canal. Entonces él calcula la fuerza por dentro de una paleta de esta y le salen unos valores que dice que están de acuerdo con los suyos. Pero lo más interesante es la que llama el andar del navío, que al cual se dedica prácticamente el tomo 2, completo, el andar del navío. Bueno, para el navío, en el tomo 2, él utiliza un navío de 60 cañones que le sirve como ejemplo para todo el libro. En todo lo que va calculando, cuando calcula la resistencia del navío, el peso, la altura de agua, las líneas tal, los momentos de inercia, todo eso lo hace basado en un navío de 60 cañones. 60 cañones. Bueno, pues entonces utiliza el navío de 60 cañones para servir para el ejemplo de las velocidades. Y entonces lo que hace es que él calcula la velocidad de ese navío con vientos en varias configuraciones que son habituales en el mar. Él siempre es marino, lo que ocurre en el mar suele ser esto. Entonces vamos a aplicar a este navío estos vientos. Y segundo, repite con la teoría común y obtiene que se necesitan vientos muy fuertes para las mismas velocidades. Concretamente, el andar de navíos, aquí presento un esquemita de navío, y el problema del andar de navíos es un navío colocado en el mar con un viento reinante determinado W, pues hay que buscar qué posición se le da a la vela para que el navío siga una dirección como la V. O sea, es un problema típico de la marina de siempre. Ahora, este era empírico o pseudoempírico. En el siglo XVIII ya los sucesivos tratados ya le van dando entonces un conocimiento matemático, dando fórmulas de cómo hacerlo. Incluso hay unos que optimizan y calculan. Claramente son fórmulas muy complicadas. Juan también hace lo mismo. Para hacer de esto, él plantea las fórmulas completas de la velocidad V y de las componentes que tienen un sentido, todas las velocidades, que son unas fórmulas bastante grandes, ¿no? Y ahora, entre esas fórmulas, hay que buscar los valores de beta y gamma para que salga la mejor relación velocidad-velocidad del viento. Lo que tiene. Ahora, el viento era muy difícil de medir en aquellos tiempos. Aparentemente, todo se basaba en referencias de otros. Un fulano dice que el viento de 10 metros es muy alto. Otro dice que el viento de no sé cuánto es un huracán. Y más Juan hizo algunas experiencias en Cádiz con un bote, y entonces, como decía que medía el viento, era tirando unas plumas muy finas y midiendo con un péndulo a ver qué tiempo tardaba en funcionar. Vamos, no existía el anemómetro, era muy difícil realmente ver un valor real de la velocidad del viento. Entonces, él con este navío, vuelvo un momento atrás, con este había que ahí marcó 3 flechas, este navío le va a someter a vientos, unos por popa, viento de popa, viento largo y viento de bolina, que son los 3 casos típicos de viento. Entonces, analiza 28 configuraciones diferentes de viento en popa, largo y bolina, y dando vientos que empiezan por viento flojo de 10 pies por segundo y aumenta hasta los de 40 a 60 pies por segundo. Y él configura el aparejo, es decir, los ángulos y todo esto lo configura según los usos de los marineros. No se basa en las fórmulas que él mismo calculaba, le tiene sus propias fórmulas, pero no las utiliza lo que dicen lo que realmente los marineros. Entonces encuentra que un navío, como una cosa habitual de la época, un navío andaba de 4,5 a 10 nudos con viento en popa y de 3,9 a 10 con viento largo y 2,4 de bolina. Eso era lo que era habitual en los navíos de la época. Ahora, con la teoría común, para sacar de 6 a 7 nudos, se necesitarían 48 pies de viento, en vez de los 10-13
que harían falta por la teoría suya, como dice, lo cual es completamente contrario a la práctica. 48 pies por segundo ya prácticamente un huracán. Por lo cual él concluye que su teoría se acomoda mejor a la práctica que a la otra. Aquí he puesto sencillamente un par de ejemplos de esto que he comentado, ¿no? Por ejemplo, un caso, el viento largo de 15 pies por segundo. Entonces él despliega Mayor, Trinquete, Gavia, Velacho, Mesana, Juana, 40 Mayor, 40 atrás, todas estas. Y esto tiene una velocidad de 5,76 nudos, que es una razón de 0,64. Luego mete viento bolina, que va prácticamente de frente, y despliega Mayores, Gavias contra Rizos, Mesanes contra... Es muy bonito porque tiene todos los términos marineros, además, una cosa que da gusto oírlo. Entonces, esa es una velocidad de 10,57, según una ronda 0,17. Y luego otra cosa que también hace él es que él, en un bote en la bahía de Cádiz, dice que hace en un verano hace unas pruebas, un bote de 2 velas, midiendo el tiempo que tarda el bote ir de San Fernando hasta Cádiz. Y dice, con viento de 11 pies por segundo, el navío marchaba a 9,2. O sea que aprovechamos 21,25 por tanto el viento. El cual lo pone como un argumento a favor de que lo suyo le corresponde. Bueno, el comentario final es que si bien la teoría de Juan era errónea, los demás también lo eran. Y el objetivo final del examen era un texto de ayuda a la construcción naval que aportase soluciones. Luego Juan, marino por voluntad, científico por vocación, o al revés, no sé cuál era cada de las dos cosas. Por lo tanto, marino y científico por vocación y voluntad, vamos a decir las dos, quiso superar los tratados existentes por su conocimiento del mundo de la ciencia y de la práctica. Y finalmente, José Juan es uno de los precursores de la moderna ingeniería, que en el siglo XVIII dio un salto cualitativo de la artesanía hacia la racionalidad técnica. Y para terminar, aquí les presento un álbum. Un inglés, John Bevis, preparó un Atlas estelar en 1750 y dedicó cada imagen de una constelación se le dedicó a un científico. Y las dos últimas, que una corresponde al hemisferio norte completo y otra al hemisferio sur completo, una fue a Ulloa y otra a José Juan. Y concretamente en la parte derecha pone a don José Juan, comendador de la Orden de Aliaga, en la Orden de San Juan, capitán de la Marina Real de España y FRS, miembro de la Royal Society. Y esto es todo esto.